¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Les saluda Margarita Oropesa. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas. Un gusto para nosotros acompañarlos a esta hora. Durante el programa de hoy estaremos analizando la reforma constitucional propuesta al país por el presidente Nicolás Maduro, con dos invitados, dos puntos de vista para que ustedes se formen su propia opinión. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos y vamos a comenzar. Abriendo Puertas. El pasado 15 de febrero, el presidente de la República, Nicolás Maduro, presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de reforma a la Constitución Nacional. Para entender de qué va esta reforma, hoy recibimos al diputado Germán Ezcarrá. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Margarita, muchísimas gracias. Constituyente, participó en la redacción de la Constitución vigente de 1999 y ahora forma parte de la Comisión Nacional Presidencial para la Reforma Constitucional. La primera pregunta, ¿es necesario hacer en estos momentos una reforma a la Carta Magna? La teoría dice, teoría constitucional, que se reforma cuando hay una de dos situaciones. O hay una crisis constitucional o hay un momento constituyente. El momento constituyente es cuando hay necesidad de cambio y de adaptación. Estamos en un momento de la Constitución. Estamos en un momento constituyente. De tal manera que eso es lo que le da fundamento y legitimidad al proceso que ya empezó este 15 de febrero en el Salón Elíptico del Parlamento Nacional. Son unas líneas estratégicas. Sí. Ya la comisión se ha venido reuniendo. ¿Por dónde comenzaron? ¿Cuáles son? El presidente de la República dijo que aproximadamente 80 artículos, pero ¿cuáles son los artículos? ¿Cuál es la primera parte? ¿Por dónde comenzaron? Ahí lo que, digamos, se tiene presente son las 4 grandes líneas, que es sobre lo que va a trabajar esta comisión en un lapso de 90 días, ya son 83, porque se descuenta lo que ya ha transcurrido. La primera línea es ir a la democracia directa y popular y avanzar desde la democracia participativa y protagónica. La segunda línea son los valores de la sociedad que se quiere construir. ¿Cuáles son esos valores en este momento? En tercer lugar, una economía no dependiente, próspera, de desarrollo, de incorporación, no excluyente, sino de incorporación de todos los sectores de la vida nacional. Y el último es casualmente el de actualizar la Constitución en su estructura, valores, principios, normas, de tal manera que con esas 4 líneas es que la comisión y el país en su gran debate y el propio Parlamento van a desarrollar lo que al final será la reforma de la Constitución, que como sabemos puede serlo de un grupo de normas, de un título completo, es una reforma parcial, pudiera ser bastante amplia o pudiera ser muy puntual. ¿Va a ser puntual? No, yo la percibo, pero esto es una opinión personal, como una reforma bastante amplia, bastante integral, que sea capaz de recoger el conjunto de experiencias del 99 para acá, pero también de necesidades, valores, creencias, aspiraciones del pueblo de Venezuela. Doctor, cuando se habla de la incorporación de todos los sectores de la vida nacional, ¿por qué no se incorporó en esta Comisión Nacional Presidencial a todos esos sectores para que tengan voto, para que tengan, no digamos voto, voz? Sí, más que todo, sí. En realidad la Comisión Presidencial es para iniciar el estudio sobre la base de estas líneas a las que nos hemos referido,
porque el debate propiamente dicho es en la Asamblea Nacional de conformidad al artículo 342 de la Constitución. Hay 3 debates, el primero del proyecto presentado, el segundo referido a los títulos y capítulos y el tercero a los artículos. Ahí está la oposición democrática, plural, de todos los partidos en la Asamblea Nacional, así como están las fuerzas bolivarianas, pero no sería eso suficiente. La idea es ampliar muchísimo más allá del Parlamento, aunque el Parlamento tenga un rol protagónico en el orden de la Constitución, y que esa ampliación de consulta, de participación, le dé mucha fuerza al referéndum, que finalmente es el que se decidirá. Es la soberanía del pueblo la que decide si la reforma va o no va, si se acepta o no se acepta. Doctor Ezquerra, tenemos algunas opiniones o algunas preguntas de 2 representantes de partidos políticos y vamos a escucharla, vamos a verla y después vamos a comentarla. Con todo gusto. Le pregunto en su condición de miembro de la comisión que va a trabajar el tema de la reforma, ¿por qué no hay pluralismo en la comisión que ha sido designada? Creo que es imprescindible que haya la posibilidad de que la sociedad venezolana pueda participar por los distintos caminos en la reforma que se va a hacer. Por eso le pregunto, ¿qué pasó con el pluralismo? Para mí la reforma constitucional tiene 2 objetivos claros. La primera, establecer el poder comunal para usurpar funciones de la organización política territorial de Venezuela basada en alcaldías, gobernaciones y por último el poder nacional. Creo que va en la línea de erradicar las funciones de las alcaldías. Y en segundo lugar, perseguir a la disidencia con una serie de medidas de persecución, de inhabilitación e incluso de confiscación de bienes a personas que tengan unas ideas políticas contrarias al pensamiento revolucionario del gobierno. Inquietudes de Felipe Mujica y Mercedes Malavé, porque no hay pluralismo, y también la inquietud de Mercedes Malavé en relación a que se le quiten esta reforma constitucional poderes a las alcaldías y las gobernaciones y la persecución a la disidencia. Sí, lo primero es que el pluralismo está en la Asamblea Nacional. Ahí hay muy buenos diputados y diputadas de Acción Democrática, de COPEI y de todos los partidos pues que en este momento se expresan en términos de oposición en la Asamblea Nacional. De tal manera que el pluralismo constitucional se desarrolla en los 3 debates que se van a producir sobre el proyecto de reforma. Ahora, en lo que tiene que ver ya con la comisión, el pluralismo es de sectores, sector militar, el sector civil, el sector industrial, el sector empresarial, el sector de las mujeres, una gran líder, el sector de las mujeres, el sector de los intelectuales, de tal manera que ahí está expresado ese pluralismo. Lo que no quiere decir que en el proceso de aquí a los 90 días, menos estos días que han transcurrido para ya entrar en el debate propiamente dicho en la Asamblea Nacional, no se incorporen en la parte orgánica previa, que es la de la iniciativa. No olvidemos que en este momento en lo que estamos es en la iniciativa de reforma que correspondió al presidente, ha podido corresponder a un porcentaje del pueblo venezolano, también de la Asamblea Nacional, pero en esta oportunidad fue el presidente en consejo de ministros, pero con una gran pluralidad de sectores, algo muy hermoso, Margarita, sé que te va a gustar, que es ver a gente muy joven, gente que uno no se hubiera imaginado. La líder de educación media está allí, líderes jóvenes, mujeres por cierto, muy jóvenes que ya tienen una trayectoria política y ahí están presentes, como está el alto mando militar expresado en el ministro de la Defensa, como está también gente del Centro de Historia Insurgente,
como están líderes sindicales y líderes comunales. En realidad es bastante amplia la organización de esto, ¿no? Y la otra pregunta, pero comparto con Mujica la idea, las cosas se pueden perfeccionar, mejorar. Él es un hombre muy serio y lo planteó con mucha seriedad. La idea del pluralismo, se puede avanzar más en eso. Segundo lugar, esta joven, que por cierto lleva mi segundo apellido, Malavé, me parece que el planteamiento es más de otro orden, no es constitucional ni está vinculado a la reforma. Nadie está persiguiendo a nadie, eso no está planteado ni en la comisión, ni en ninguna propuesta, ni a nadie se le ocurriría, sobre todo porque vamos hacia la profundización y avance de la democracia popular. Y eso supone el respeto al antagonista, al que piensa distinto, como decía Mujica, la pluralidad del pensamiento y de las ideas y de la participación. Creo que eso hay mucha inquietud, doctor Ezcarrá, en el sentido de, hay rumores, sí. Se ha dicho por allí que se pretende en la reforma constitucional incorporar elementos que están establecidos en la ley orgánica Simón Bolívar. No me lo respondo ahorita. Tenemos que hacer una pausa. Nos acompañan abriendo puertas el doctor Germán Ezcarrá, diputado ante la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Nacional Presidencial para la Reforma Constitucional. Ustedes quédense allí, ya venimos. Abriendo puertas, ya regresamos. Abriendo puertas. Esto es Abriendo Puertas y nos acompaña el doctor Germán Ezcarrá, miembro de la Comisión Nacional Presidencial para la Reforma Constitucional. Habíamos dejado una pregunta en el aire y es la inquietud de algunos sectores en relación a si se va a incorporar en la reforma a la Constitución artículos de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, que tienen que ver con inhabilitaciones políticas, sí, tiene que ver la con, gente que ha pedido sanciones. Tiene que ver con la traición a la patria que está prevista en el Código Penal. Tiene que ver también con aquellas personas que se colocan del lado de los enemigos de la nación, pidiéndole intervenciones militares, entre otros aspectos, además de estimular... Pero sí se van a meter, sí se van a meter en la reforma. Además de estimular, gravemente estimular, el bloqueo a través de las medidas coercitivas unilaterales, en un momento en que más bien se quiere armonía, paz, desarrollo, avanzar, pues, y no quedarnos en esto. En realidad no tiene sentido una ley orgánica, vea lo que estamos diciendo, ley orgánica, es decir, de ejecución directa de la Constitución, para que usted la va a tomar y la va a colocar en la Constitución si al final su aplicabilidad es la misma. Entonces, o sea, que está desmentida. Son rumores que buscarán, claro está, satanizar, pero esta es una idea muy democrática, muy humanista, muy de protección al pueblo de Venezuela, un sentido no solo garantista, que ya lo tiene la Constitución del 99, sino de mucha protección en muchos ámbitos, en el ámbito de la juventud, en el ámbito de la familia, en el ámbito territorial, que usted y yo hemos trabajado aquí en otras oportunidades. Esos son temas fundamentales de la nación. ¿Cómo es que el Esequibo no es un tema, por ejemplo, en la reforma? Está incluido en la reforma. Claro, hay una mayoría, hay un consenso, el país lo pide, lo quiere, como también quiere una nueva estructura social, una nueva organización económica. Por lo demás, cuando se habla, por ejemplo, de las comunas, del Estado social, del Estado comunal... Se va a crear un sexto poder, además del Ejecutivo, Legislativo, electoral, sería el poder comunal. Se coloca como antagonismo al sistema municipal, lo que es un error. Y además no va a afectar a las alcaldías, a las gobernaciones. Es que una cosa son las competencias de la alcaldía, de las alcaldías, la competencia de los estados, las competencias nacionales, y otra las que viene desarrollando las comunas.
tanto en el ámbito legislativo local como en el ámbito financiero local. Lo que se quiere es que el poder como tal esté muy cerca del ciudadano. O sea, pero vamos a un poder comunal, definitivamente. Sí, no, es que en la constituyente 2017-2020 estaban ya las propuestas y redacción de normas, Estado Social y Democrático de Derecho, y se le agregaba la palabra comunal con algunas otras normas. Ahora, las comunas es algo que está en Alemania, por ejemplo. Las comunas están en Inglaterra, hay comunas en Estados Unidos, en Colombia. Entonces yo de verdad a veces no comprendo cuál es el ataque, la virulencia a la idea de que se organice la sociedad, se organice el pueblo en su nivel más pequeño, más abajo del nivel municipal y tenga participación de autogobierno para resolver sus problemas inmediatos y fundamentales. Doctor, cuando se habla de tocar todo lo que se refiere al tema económico, ¿se va a tocar el régimen de prestaciones sociales? ¿Hay también inquietud en el sector privado en que sea tocada o no la propiedad privada? No. ¿Habría mayor amplitud, Sí, mayor justicia social? ¿De qué va todo el tema económico? Al contrario, tal como lo estás diciendo, en realidad está orientado a la justicia social, está orientado al bien común. No, pues eso es sagrado. O sea, tocar las prestaciones e indemnizaciones sociales, se lo estás preguntando al hijo de un dirigente sindical, un dirigente obrero. Como tú entenderás, yo estoy ahí y si eso ocurriera lo defendería, pero no va a ocurrir. Eso no está planteado. Lo que está planteado es buscar fórmulas que mejoren la vida de las trabajadoras y trabajadores, de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Y es ahí donde entra la comuna, seguramente el avance en los derechos sociales. En materia laboral lo que tenemos son 10 normas en la Constitución de 1999. Y hay derechos que ahora llaman de tercera y cuarta generación, derechos humanos progresivos con los que se debe avanzar. Cuando se habla de derechos, ¿también será modificada la parte de los derechos humanos? No modificada porque hay que reconocer que la estructura de la Constitución del 99 es extraordinaria. Es amplia. Yo dificulto de verdad otra constitución en el mundo con esas características, ¿no? Ahí lo que se va a incorporar son nuevos derechos en el ámbito ambiental, en el ámbito de los pueblos indígenas, en el ámbito de la protección de la familia, de los niños y niñas, porque, por ejemplo, en el caso de los adolescentes solo tenemos una norma y hay que ver cómo se ha desarrollado el tema de los adolescentes, de los jóvenes. ¿Y los derechos políticos? Eso en la primera parte, que es la que tiene que ver casualmente con la democracia popular y directa. Una mejor manera de participar, una nueva organización que vaya más allá de la democracia participativa y protagónica y que de verdad permita que las decisiones que deban tomarse en esta materia sean profundamente democráticas. Por eso se habla de democracia popular y directa. Aquí hay un punto que hay que aclarar, Margarita. Democracia popular y directa no es plebiscito, no es democracia plebiscitaria, es democracia referendaria, de consulta. Ya tenemos una experiencia con el Esequibo. Aquel 3 de diciembre se le consultó al pueblo de Venezuela sobre lo que debería ser la política de Estado de casualmente su estructura de gobierno. El pueblo salió a votar, tomó decisiones sobre 5 preguntas fundamentales y eso hoy día de alguna manera consolida lo que son nuestras reivindicaciones. Cuando le hablo sobre los derechos políticos es porque algunos sectores políticos del país han manifestado la necesidad de que se incorpore a la reforma constitucional, por ejemplo, la eliminación de la reelección indefinida, la doble vuelta para la elección. El balotaje, que llaman algunos. Sí.
volver otra vez al Senado o un diputado y un senador permanente para que tengan inmunidad parlamentaria. ¿Esto es posible o no está planteado? Es parte del debate que se va a producir en el país. En el tema del Senado, tú sabes mi posición desde su origen. Y yo defendí el Senado hasta donde pude. Yo fui senador, pero además no porque haya sido senador, sino porque vi siempre la importancia del Senado. Además, está en Venezuela desde 1811, recorriendo las 26 constituciones anteriores a la del 99, una tradición extraordinaria en el orden de lo que es el Estado federal. Pero esa es una opinión. En el debate se verá cuál será la fórmula que al final se asuma, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que se van a dar Bueno, los ahora? pasos están en el artículo 342, 343, 344 del texto constitucional. En primer lugar, la iniciativa la tomó el presidente en Consejo de Ministros con una gran visión humanista, democrática, de búsqueda de participación. Ustedes tienen 90 días, bueno, como ya dijo, ahora Ya quedan menos sí, 80 y pico. para presentar el proyecto. Un informe Ante la Asamblea Nacional, sí, que será el órgano encargado de realizar del debate constitucional. Una primera discusión, una segunda dicho. discusión. Vienen 3 discusiones, una vez que eso se presente, 3 discusiones. La del proyecto como tal, en general, después dice la norma constitucional, títulos y capítulos, y después dice artículo por artículo. Una vez que esas 3 discusiones se dan, para aprobar esa reforma, la Asamblea con las 2 terceras partes que pueda aprobarla. Y de ahí pasa en un lapso no mayor de 30 días al referéndum popular, a que el pueblo se manifieste en toda su forma. Hay una cosa muy bonita que está en la norma y que dice que usted puede desagregar, no presentar solo en bloque la reforma, sino que puede desagregarla en varias áreas, siempre con la aprobación de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque es un referéndum. ¿Y eso está planteado? No es un plebiscito para decir sí o no. ¿Se haría en bloques? ¿Se haría por partes? Pudiera ser, eso ya depende, pero está en la Constitución como una posibilidad. ¿En cuánto tiempo? Muy democrática. Bueno, yo creo que este proceso no se va a llevar lo que dice la Constitución, que dice que un lapso no mayor de 2 años. Yo creo que este año, para bien y felicidad del país, nosotros tenemos una gran reforma constitucional democrática, con una economía humanista y no dependiente. Tendremos valores que hay que incorporar, nuevos valores que no solo están en el artículo 2, sino que ahora hay que agregar como producto pues de lo que hemos vivido, y finalmente la adecuación de la Constitución. Los norteamericanos, en su proceso de enmienda, las sentencias de la Suprema Corte de los Estados Unidos, una traducción libre que voy a hacer, ¿no? Suelen decir que de lo que se trata es de cambio con adaptación. Es decir, el cambio constitucional, pero adaptado a la realidad social, política, económica, geopolítica que tiene Venezuela, en este caso, en este momento. Doctor Ezcarrá, se nos acabó el tiempo. Oye, qué lástima. Muchísimas gracias por estar aquí, por Margarita. ayudar a entender de qué va la reforma siempre constitucional. A la orden. Y creo que es un momento luminoso del país, que debemos todos aprovecharlo para dejarle a las nuevas generaciones una extraordinaria Venezuela. Gracias. Gracias. Nos acompañó el diputado Germán Ezcarrá, integrante de la Comisión Nacional Presidencial para la Reforma Constitucional. En la próxima parte estaremos conversando con Cecilia Sosa, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Ya venimos, quédense allí. Abriendo puertas, ya regresamos. Abriendo puertas. Y en esta parte del programa recibimos a Cecilia Sosa,
expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, también para conocer cuál es su punto de vista sobre la reforma constitucional que ya está activada en el país, que tendría alrededor de 80 artículos. La primera pregunta, la misma que le hice al doctor Germán Ezcarrá. ¿Es necesario hacer una reforma a la Carta Magna de 1999? Yo creo que es una salida política unida a la situación, digamos, tan cuestionada de las elecciones del 28J. Y en ese sentido, pues, introduce una temática distinta, el cual nos obliga precisamente a que estemos tú y yo en este momento hablando de ese tema. Lo veo entonces más bien como una forma de dividir nuevamente a la población entre quiero una reforma, no quiero una reforma. Es como el que dice voy a votar o no voy a votar. O sea, hay un elemento, por mucho que se presenta como que todo el mundo va a participar en esta reforma, etcétera, para mí es un elemento que debía cuidarse un poco más, sobre todo por este efecto como apurado que tiene la reforma actual. 90 días para hacer un texto. El presidente a la Asamblea Nacional y discutirlo, sí, y después exacto, ir a pero además fíjate, el presidente hizo un acto para llevar un texto constitucional, pero no lo llevó. Nosotros no sabemos hablar de la mira, hablar de la reforma en este momento es una fantasía, porque no tenemos texto, correcto. Pero más allá de eso, a mí me encantaría plantearte, no sabemos nada de la reforma constitucional. Creo que el único que ha declarado es el que la preside. Tengo aquí algunas notas de lo que él dijo, que podemos conversar de eso. Pero yo concibo la Constitución de 1999 como un símbolo de unión nacional. ¿Por qué? Porque si tú sigues la secuencia histórica de lo que ha pasado con esa Constitución, es decir, si vamos al 99, es la Constitución de Chávez. Si vamos al 2002, Chávez defiende cuando viene el golpe de Estado y defiende la Constitución y dice: esta es la Constitución que el pueblo se dio, esta es nuestra Carta Magna que debemos defender. Es decir, hay una especie de simbiosis, en principio, en que esa es la Constitución de Chávez. Pero en el 2007, cuando Chávez pretende reformar la Constitución, la oposición asume que hay que defenderla. Y cuando la oposición asume que hay que defenderla, no sé si recordarás, hizo una consulta en que sacó muchísimos, 7 millones y pico de votos, que dijeron que no, que esa Constitución tenía que mantenerse. Eso fue el 16 de julio del 2017. Pero vemos también que, y con esto termino un poco esta referencia, pero me parece muy importante, que Maduro hace una Asamblea Nacional Constituyente o impone materialmente una Asamblea Nacional Constituyente para tener una nueva Constitución, que la preside ¿cómo se llama? El actual ministro de Relaciones Exteriores. Y no hicieron nada, no escribió ninguna Constitución. Dictaron muchos actos, pero no escribió ninguna Constitución. Entonces, venimos ahora en el 2022, sin dejar de tener en cuenta que Chávez perdió la consulta. Es el único fracaso absoluto que recibió él, precisamente por cambiar lo que él mismo había promocionado. Por eso que yo te digo que esta Constitución, a esta altura, no requiere ninguna reforma, por varias razones. Una, no se ha cumplido. Dos, la estamos violando. Entonces, ¿por qué voy a cambiar valores? Fíjate,
un poco para sostener lo que te digo. Maduro dice, esto parte de una premisa para comprometer al pueblo. El pueblo no vota, votan los ciudadanos, ¿correcto? Y si votan los ciudadanos, tiene que votar con unas condiciones electorales transparentes, libres, auténticas. Entonces empezamos a asociar el que me coloquen una reforma con lo que pasó el 28 de julio, porque es normal en cualquier ciudadano. Ahora, Cecilia, esto no es una reforma para establecer vía constitución el poder comunal. Pero es que ya lo intentó, es lo mismo que intentó Chávez en su momento. Pero ahora Y como la un poder, unión, como un fíjate, poder establecido como un poder, poder terrible, comunal. terrible, porque además no sabemos de qué estamos hablando. Lo que sabemos es, fíjate algo, hay 4 leyes comunales. De fecha 2010. ¿Por qué no las han desarrollado? Y son orgánicas y no las han cumplido. Entonces, ¿por qué si la pongo en la Constitución sí la voy a cumplir? Si lo que nos falta es que los diputados que están en la Asamblea conozcan la Constitución. Los valores, no hay más valores que los que tiene la Constitución de 1999. La preeminencia de los derechos humanos. Yo puedo ir a una consulta en la que estoy diciendo que esto es para todo el mundo, que esto se va a abrir, y tengo presos políticos. Entonces, hay como unas cosas previas que pueden generar una apertura hacia algunos cambios constitucionales, como por ejemplo el de la reelección indefinida. Vamos a suprimir la reelección indefinida. Vamos a suprimir la capacidad del presidente de ascender militares, que es en contra del principio de la propia Constitución, que dice que por mérito. Esta Constitución, esta reforma constitucional va a la Asamblea Nacional. ¿Quiénes conforman la Asamblea Nacional? ¿Cómo está conformada actualmente la Asamblea Nacional? Hay una parte de la oposición que no está representada. Pero por supuesto que no. Entonces viene un poco el tema ya del tema de la legitimidad del poder. No están representados los partidos. Toda la oposición no está representada. No, hay una pero sola tampoco parte. está en la comisión. Esa ha sido la queja precisamente de algunos sectores del país, que no los han llamado, que no los involucran, que se debe participar. Todos tienen que participar, porque es una reforma a nuestra Carta Magna. Y es una reforma que se está personalizando en Maduro. Si te llaman, si te consultan, tú irías. Claro, y les iría a decir lo que estamos conversando. Es decir, ¿cómo yo hago coherente que yo quiero más valores? Te voy a leer aquí, no me gusta improvisar. El pueblo está preparado, dijo Maduro, para aportar y ampliar nuestra Constitución. Si tenemos 350 artículos, todavía la ciudadanía no conoce en profundidad la Constitución. El número de jóvenes que nacieron bajo esta Constitución no conocen otra, y quién sabe, esta tampoco la conocen. Entonces, no estamos preparados. No, ¿verdad? El presidente de la República ha dicho que se busca ampliar los mandatos. ¿Qué querrá decir con esto? Estamos en el terreno de la fantasía. Eso no se ha concretado en una norma que se diga, esta es la norma, esta es la 84, esta sustituye esta a esta. Pero hay un principio básico. Yo creo que si tuviéramos un poder electoral sano, esta reforma no pasa, porque nos afecta a todos. Y nos afecta a todos, ¿sabes por qué? Porque tenemos la seguridad de que el derecho a la vida, el derecho a la salud,
el derecho al trabajo, el derecho a un salario justo, el derecho a un medio ambiente, el derecho de los indígenas, el derecho a la seguridad social. Por favor, es tan perfecto que no lo ha podido cumplir nunca. Entonces, oye, es como no estar viendo la realidad del país. Un país que está pobre, que está débil, que está esperando que alguien le diga cuál es la verdad que estamos viviendo, política, económica, social. Todo el mundo va al mercado y compra cada vez más caro. Tenemos un problema de inflación que Entonces, no, vamos a reformar la Constitución, porque ahora sí, ahora vamos a construir, vamos a ampliar, vamos a modernizar, que vamos a poner en la Constitución que la inteligencia artificial. Tenemos que hacer una pausa. Se habla de sanciones draconianas que serían incorporadas al texto constitucional. Vamos a hacer una pausa. Nos acompaña Cecilia Sosa, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Ustedes quédense allí. En minutos, en segundos, volvemos con Abriendo Puertas. Abriendo Puertas, ya regresamos. Abriendo Puertas. Seguimos en Abriendo Puertas y nos acompaña Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia. ¿Se podría interpretar que se van a establecer sanciones o penas severas en la Constitución para todos aquellos que hayan pedido sanciones contra Venezuela, que se llamen apátridas, que tengan conductas de fascismo, neofascismo? Bueno, yo creo que la pregunta hay que hacérsela a Nicolás Maduro, porque él fue el que antes de las elecciones amenazó inclusive materialmente con una situación de cadena perpetua y de traición a la patria, que eran sanciones que había que establecer en la Constitución. Entonces, claro, no sabemos si ahora con este escenario más de apertura, aparentemente, donde quiere que todos participen, sí, un lenguaje más tolerante, eso puede aparecer, pero están ofrecidas. Aprovecho este punto para preguntarte sobre unas afirmaciones reiteradas de la diputada Ilenia Medina, del PPT, que ella ha señalado incluso a Cámara Plena en la Asamblea Nacional la necesidad de quitarle la nacionalidad a todos esos venezolanos que hayan pedido sanciones contra Venezuela. Mira, eso es como absurdo promover al mismo tiempo un encuentro, un diálogo y al mismo tiempo una lucha verbal aguerrida por parte del gobierno y de los poderes públicos. No sé qué les da más rédito, pero sinceramente la Asamblea Nacional en este momento se ha convertido en una voz que habla contra el fascismo. ¿Por qué no se ocupan del tema económico? ¿Por qué no se ocupan de los derechos económicos? Bueno, el tema económico va a ser ampliamente tocado en esta reforma, lo reconoció el diputado Germán Escarrá, y también el presidente lo aseguró cuando presentó las líneas estratégicas. El tema económico va a ser modificado ampliamente. Pero tú sabes que la Constitución del 99 es la Constitución que por primera vez en la historia tiene un título dedicado al régimen socioeconómico y dice... Que es el 299, artículo sí, 299. ¿Qué dice? El Estado, a través de sus órganos públicos, y los particulares, a través de su empresa, de su iniciativa, son un matrimonio para el desarrollo del país. Entonces, no entiendo realmente cómo va a quedar esa relación abierta, porque hablan de competencia.
¿cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar el derecho a informar? Eso va a ser tocado, va a ser limitado, porque una de las ventajas que tiene la Constitución del 99 es que tiene las garantías escritas de cada derecho. Es decir, la Asamblea no puede legislar contra las garantías que ya están establecidas. Claro, yo tengo 5 derechos del derecho, por ejemplo, económico, o el derecho al trabajo, pero antes tenía 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? 5, voy a hacer 10, pero si lo que queremos es que se cumpla la Constitución, que se cumpla la obligación del Estado de garantizar los derechos. Esta reforma busca darle más poder al pueblo, va a beneficiar al pueblo. No, pero si no tienen 24 años al frente del país y el pueblo está cada vez más pobre. Además, yo creo que nosotros ya no somos pueblo, nosotros somos ciudadanos en esa Constitución. Vamos a ver un sonido de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y después lo comentamos. Prácticamente un poco más de un mes, presidente, pero es el pueblo venezolano en movimiento, el poder popular activado, el poder popular en creación, en creatividad, y usted también ha activado el espíritu constituyente donde se cruzan las líneas centrales de la reforma que usted ha presentado al país, se cruzan con las 7 transformaciones que marcarán el destino victorioso de Venezuela como una gran potencia, pero sobre todo como una gran potencia espiritual en resguardo de su legado histórico, de su doctrina histórica y en desarrollo de sus grandes potencialidades. ¿Qué opinión te merece estas afirmaciones? Bueno, ya está activado, todo el pueblo está activado. Me parecen muy bonitas como discurso, pero muy pobres como hechos, sinceramente. Eso es una arenga, en 2 palabras. Pero yo te insisto en algo. Yo creo que tenemos la mejor Constitución del mundo. Yo coincido con Chávez. Tiene defectos, tiene problemas que se pueden hacer en una enmienda o en una reforma. Pero de las palabras que ha pronunciado la vicepresidenta, se deduce que no es ninguna reforma, que es otra Constitución. Porque tú los oyes hablar, primero no hablan de ciudadanos, artículos, los ciudadanos no existen. No es una reforma amplia, 80 artículos, ¿o sí? Es que no van a ser 80 artículos, eso solamente es para comenzar. Y si son 80 artículos tendrán 40 párrafos. Pero ese no es el punto. El punto no es si son 80, pueden ser 5, pero yo con 5 puedo generar otra Constitución. Si yo pongo unos principios que digo que este es un Estado socialista, eso no es una reforma, eso es otra Constitución. Pues nosotros somos un Estado social de derecho y de justicia. No sé si me entiende. Sí, en realidad, cuando uno los oye hablar, hasta que no tengamos una cosa una cosa escrita, uno está oyendo es que hay un cambio de Constitución y van a traer los borradores que habrán hecho en la frustrada Asamblea Nacional Constituyente y van a cambiar el país. O sea, este será un país diferente, un país de futuro, pero no sé cómo. Porque para ser un país de futuro yo tengo que empezar por el ciudadano. Y yo me comprometí en la Constitución del 99 a proteger a la familia, a proteger el salario, a proteger la seguridad social, a proteger el trabajo del joven, a proteger a los ancianos. No tienes más que leerla. Y entonces ahora me los vas a ampliar ¿para dónde? O me vas a quitar las garantías y me vas a dejar nada más que el derecho, como lo tenía en la del 61. El 61 te ponía el derecho, pero no te decía cuál era tu garantía. Ahora no, ahora te explica cuál es tu garantía y qué es lo que tienes que exigir como garantía. Y los derechos. Necesitamos cultura constitucional. Necesitamos que cada uno de nosotros, los venezolanos, los ciudadanos,
tengamos en casa una constitución. Si tenemos en casa una constitución, nosotros entenderemos que no me la toque. Ya dijimos no me la toque. Para mí, no la toquemos. En cuanto a los derechos políticos, ya tú asegurabas que si quitaban la reelección indefinida, de repente la doble vuelta o constituir el Senado nuevamente para que el presidente de la República tenga inmunidad parlamentaria cuando cese en las funciones de su cargo. ¿Eso prosperaría en esta reforma? ¿Crees que sí o si crees ponen que no? algo de eso, son una chupeta. Porque el Estado comunal va. O sea, todo esto es un adorno para el Estado comunal. Sí se le van a restar competencias a las alcaldías y las gobernaciones. Totalmente, pero sí se las han restado hoy. ¿Tienen cuántos años restándoselas? Sin mandar, poniéndole a un gendarme al lado al gobernador, aunque sea de su propio partido. Los protectores de Estado. Exacto. Y los municipios no reciben el dinero a tiempo, ni no tienen recursos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, es como, no sé, esto parece como una comiquita, sí, una cosa de fantasía, que todo el venezolano que oye esto, que ahora vamos a proteger a los animales, como dice el fiscal, que vamos si el derecho al proteger el ambiente está en la Constitución. 2025, año electoral por todas las elecciones que se tienen que hacer. Ya la primera va el 25 de mayo, fue diferida, que son las regionales con Asamblea Nacional, consejos legislativos, gobernaciones, elecciones que habría que hacer de alcaldes y concejales. El referéndum consultivo aprobatorio o no de la nueva constitución o la reforma constitucional, pero en el medio hay consultas populares. ¿Qué opinión te merece? Vamos a pasar todo el año en esto, en consultas populares, elecciones. ¿Por qué no somos sinceros y decimos cuántas personas votaron en la consulta del Esequibo? ¿Cuándo tendremos autoridades que le digan la verdad a los ciudadanos? Nosotros los ciudadanos hemos perdido la confianza en las autoridades. Esa es la verdad. Por una parte, porque no hacen lo que tienen que hacer, sino hacen otra cosa, que es lo que le digan. Y por otra parte, porque estamos totalmente desasistidos como ciudadanos. El día que este gobierno me hable de ciudadano, empezamos a entendernos. Yo creo que la palabra pueblo es muy respetable, es la unión de todos los ciudadanos, pero la palabra pueblo no me representa a mí. Yo soy parte de un pueblo, pero la Constitución, el derecho me lo da a mí. Los derechos son todos individuales, todos. Todos los artículos empiezan diciendo, toda persona tiene derecho a. ¿A qué? A votar, a la salud, a todos los derechos que están allí. Y además me dice, son preeminentes. Ese es el valor fundamental de la Constitución. Los derechos preeminentes. Entonces, se nos está acabando el tiempo. Si tuvieras en pocas palabras que hacerle una recomendación al Ejecutivo Nacional, que fue el órgano en este caso que presentó ante la Asamblea Nacional la reforma de la Constitución. Yo le diría que no siga hablando de fantasía y que presente el texto. Ahí podemos discutir. De lo contrario, estamos hablando como si no tuviéramos Constitución, como si Chávez no hubiera existido. Esa es nuestra realidad hoy. O sea, cuando coincidimos en que la Constitución del 99, tanto oposición como el chavismo, no dije madurismo, dije chavismo, coinciden en que no me la toque, entonces viene Maduro y dice, no, esto ya 25 años que tienen en el poder no es, ya hay que modernizarla. ¿Modernizarla para dónde? ¿Qué lo vamos a modernizar?
para hacer el tema de crear el Estado comunal. ¿Con qué plata vamos a crear el Estado comunal? ¿Cómo voy yo a motivar a una ciudadanía para que se conforme en unas empresas socialistas si no le doy los recursos? Porque ¿dónde los van a sacar? ¿Préstamos? No. Entonces, ¿de dónde viene la economía del Estado? El Estado ha perdido el control de la economía, ha perdido el control de la población, que ya en sus necesidades, primero resuelvo lo mío y después veré. Bueno. Entonces, termino con algo positivo. Esperemos la reforma y volvemos a hablar. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. Nos acompañó Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Ustedes, amigos, la invitación es para que nos sintonicen todos los domingos, cada domingo a las 8 de la mañana por aquí, por Venevisión y también a través de Venevisión Play. Los esperamos siempre. Abriendo Puertas.